semana, la anterior clase, les había pedido que vayan a revisar este jueguito, que es el 1024 o el 2048, similares ambos. Y lo que vamos a hacer hoy día es tratar de implementar una versión muy básica de este juego 1024. Bueno, el juego consiste en una matriz de 4x4, en el cual se pueden ir generando o poniendo valores 2 o 4, ¿de acuerdo? Y se los pone de manera aleatoria en la matriz. Básicamente vamos a ir analizando un poquito las reglas y las características de este juego que me permitan modelar y presentar una solución interesante al problema. Bien, a ver, ¿qué es lo siguiente? El juego siempre inicia con dos valores 2, de valor 2, que están ubicados en cualquier lugar de la matriz, ¿no? En este caso, bueno, hemos ubicado en esas dos celdas, pero no significa que siempre van a estar ahí. En cualquier lugar de la matriz. Así inicia el juego. Y una vez que se inicializa el juego, lo siguiente que puede hacer un jugador o el que interactúa con el juego es hacer 4 tipos de acciones que vendrían a ser movimientos o traslados, ¿no es cierto? Es como inclinar la matriz en alguna dirección. Entonces, básicamente, ¿qué puedes hacer? Puedes mover o puedes inclinar la matriz hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. 4 acciones para poder jugar. Obviamente, mientras el juego esté todavía aún vigente, ¿no? Bien, ¿qué te generan estos movimientos? Te pueden generar varias cosas, pero, a ver, ¿cómo es que se va modificando? Además, obviamente, del corrimiento de los valores en la dirección que hayas elegido, lo que puede suceder es que se van a ir sumando valores iguales, ¿de acuerdo? En la matriz se van a desplegar los valores hacia las posiciones acorde al movimiento. Por ejemplo, si quisiéramos mover hacia la derecha los valores de esta matriz, entonces en un siguiente estado de la matriz vendría a ser ese, ¿correcto? Hace un corrimiento, le llamaremos, de todos los valores de la matriz inclinados hacia la derecha. Y en esta suerte de corrimiento de los valores, puede suceder que se empiecen a sumar valores, ¿de acuerdo? Y la idea es tratar de ir haciendo las acciones de manera inteligente, de tal forma que en algún momento tú puedas obtener una celda con un valor de suma 1024. Esa es la cosa. Una vez que se hace el movimiento, se debería añadir un nuevo valor a la grilla en una de las posiciones que están vacías. ¿Qué valores se añade a la grilla? Se puede añadir 4 o 2. Y eso es aleatorio, ¿correcto? No siempre 2, no siempre 4. La posición en la que se pone el nuevo valor, llamémosle, también se le elige de manera aleatoria, ¿ya? En este caso particular. Una vez que se tiene esto, se tiene que hacer la siguiente movida por el jugador. Ahí terminaría, digamos, una movida, entre comillas, correcta hacia la derecha en este juego. Si nosotros quisiéramos mover hacia abajo, fíjense, con esa situación, ¿qué debería suceder? Todos los valores deberían
desplazarse hacia abajo en la matriz. Pero en este camino de desplazo, lo que sucede es que se deberían poder sumar valores, entre comillas, le pondremos, ya contiguos iguales. Y siempre fíjense los valores que se involucran en una suma no pueden ser utilizados más de una vez en esta operación. Bien, una vez que se ha generado el movimiento correcto, y nuevamente, ¿no es cierto?, se añade un nuevo valor en la grilla, ¿sí? Bien, la idea en el juego es que no tiene que dejarse engañar. A veces cuando tú estás en el juego y tu grilla ya está relativamente llena, entonces, ¿qué es lo que podrías hacer? Probablemente podrías agarrar y hacer un movimiento que no te modifique la grilla para querer ganar un nuevo valor. Entonces, el juego controla eso. Por ejemplo, si tú haces un movimiento que no te genera un cambio en la grilla, no debería contarse como una jugada, ¿correcto? No debería, después de un movimiento que no genera cambio, ponerte un nuevo valor en la grilla. Eso no es verdad, ¿ya? Entonces hay que controlar esa situación. En este caso particular no tenemos un ejemplo, ¿no?, para demostrar eso, pero si podemos hacer el juego o se han puesto a jugar el 1024, ustedes se van a dar cuenta que no le pueden engañar al jueguito para poder probablemente obtener un nuevo valor en la grilla que les permita hacer una jugada. Entonces, la única vez que aparece este nuevo valor en la grilla es que realmente el estado de la grilla haya sido modificado de alguna manera, ¿ya? Bien, ¿qué otras condiciones tenemos? Que el juego termina en dos ocasiones. Una, cuando logras en alguna celda acumular 1024 productos de las sumas. O la otra opción en la que termina el jueguito es cuando resulta que tú estás en la grilla, vas a ir a poner un valor y ya no se puede hacer ningún movimiento que modifique la grilla, ¿cierto? Esa es una opción. Y la otra opción es cuando ya no puedes poner un valor en la grilla. ¿De acuerdo? Esas serían las opciones en las que el juego ya te impide hacer los movimientos, los 4 movimientos posibles. Entonces no te queda otra que reiniciar el juego e intentar de nuevo, porque no puedes cambiar nada, absolutamente. Te dice perdiste y ya está. Ya no te deja hacer mayores movimientos, ¿no? Bien, la intención entonces es modelar este juego con esas características. Lo primero que vamos a hacer es diseñar. Para ello vamos a pensar en el tipo de objeto que me debería modelar este contexto. Y bueno, como no es tan difícil, digamos, el contexto es muy específico y hace relación a este juego y me lo describe como lo habíamos visto en las anteriores transparencias, no hay mucho donde perderse. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a tratar de trabajar? Dice, un juego. Y la representación básica que tenemos de acuerdo a toda la información que tenemos anteriormente es que básicamente este juego, ¿qué debería tener? Una matriz, que es la grilla, en la cual vamos a intentar acumular a través de la suma y movimientos el valor 1024. Y para ello, ¿qué te va a proveer este juego? Te va a proveer 4 acciones que se van a llamar mover arriba, mover abajo, mover derecha y mover izquierda. ¿De acuerdo? Básicamente, si nosotros analizamos todo lo que se ha hablado en las anteriores transparencias y tratamos de darle una forma a esa descripción, esta sería, ¿qué estamos haciendo? Vamos a modelar un juego que consta de una matriz, que tiene una matriz y que permite hacer mínimamente 4 acciones. Por el momento, estamos observando 4 acciones. Eso no significa que es lo único que puede hacer. Ya vamos a ir viendo si es que es necesario hacer más acciones, pero
por la descripción del problema que tenemos y si nos centramos en el núcleo o en el corazón del juego, básicamente esas cosas debería tener. Bien, la matriz, como su nombre dice, va a ser una grilla de 4x4 para almacenar valores, ¿cierto? Acumulados, que siempre van a ser, si ustedes observan, siempre van a ser valores potencias de 2. Entonces, nunca te va a poner un 1, un valor impar. Siempre te pone 2 o 4. Y cuando tú vas sumando esos valores, te va a obligar a tener siempre valores potencias de 2. ¿Ya? Hay algunas versiones en las que puedes poner inclusive el 1, pero también el 1 se considera una potencia de 2. Y es por esa razón que cuando vas sumando, parecería casi imposible que podrías lograr el objetivo, pero es posible lograr debido a que las sumas van a empezar a crecer muy, muy rápidamente. ¿Sí? Si yo sumo un 2 con 2, eso es 4. Si yo sumo 4 con 4, eso ya es 8. O sea, no me va incrementando las sumas en valores pequeños. Por otro lado, a ver, ¿qué podemos decir? Estos movimientos que se generan en el juego, arriba, abajo, derecha, izquierda, que me deberían generar un reporte, ¿de acuerdo? Del estado del juego. Y además, en el mejor de los casos, deberían generarme un cambio de estado. ¿A qué me refiero? Que cuando tú haces un movimiento, debería el juego informarte cómo ha quedado la grilla con el movimiento después de haber movido y probablemente después de haber añadido un nuevo valor. O si es que el movimiento no ha generado ningún cambio de estado, también debería informarte y decirte, bueno, no pasa nada, no debería generarte ningún valor, cosas así, debería obligarte a hacer un movimiento, ¿ya? Esas condiciones son importantes a la hora de diseñar este juego y a la hora de empezar a razonar cómo resolver las funcionalidades para cada una de estas 4 acciones básicas que me presenta el jueguito, ¿ya? El reporte, a ver, que me genera este juego, debería considerar, identificado 4 elementos importantes que debería probablemente tener el reporte, ¿ya? O indicar el reporte. ¿Qué me debería indicar? El nuevo estado, ¿cierto? De la grilla, en este caso, cómo ha quedado la grilla después del movimiento. Debería reportarme en caso de que exista el juego culminado, cuando se logró acumular 1024. Debería informarme cuando yo no puedo ya jugar y ubicar nuevos elementos, eso sería si perdió. Y obviamente, si quisiéramos, podríamos mandarle incluso un mensaje, ¿no? Movimiento no modificó, vuelva a hacer algo, si quisiéramos, ¿no? De todas maneras, el nuevo estado, fíjense, me estaría mostrando si es que, y estaría evidenciando si es que ha habido o no ha habido algún cambio en la grilla. De esta manera, fíjense, más o menos en términos grosos, generales, estaría ya tomando una estructura. Bien, una vez que pensamos que estos movimientos me tienen que generar este reporte, lo siguiente que me tengo que preguntar, por principio de consistencia, para mover arriba dice que yo tengo que generar un reporte cambio de estado en la grilla, que vendría a ser la matriz, y este reporte debería identificar estas cosas, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿la información que tengo en la matriz es suficiente para decir si ganó o perdió, si puede seguir jugando, si le impido jugar, qué sé yo, a un jugador? Es la pregunta. Probablemente no, probablemente sí. A ver, analizaremos. ¿Qué otros datos más probablemente necesitaría? A ver, para saber si ganó, probablemente sería interesante mantener la información de la máxima suma que se tiene en cada movimiento, ¿correcto? Entonces, cuando empieza la grilla, ¿con qué valores empieza la grilla? Empieza con 2, 2. Entonces,
En ese instante de tiempo, ¿cuál sería la máxima suma, digamos, que tiene una celda o el máximo valor que tiene una celda? Sería básicamente 2. Y la única vez que ese valor cambia es cuando por alguna acción de movimiento yo puedo estar obteniendo por las reglas del juego una suma mayor. ¿Ya? Entonces, a la primera que esa suma llegue a 1024, el juego debería terminar y reportarte como un ganador. La otra es para saber cuándo perdió, ¿cierto? ¿Cuándo perdió? Fíjense, cuando ya no hay espacio para ubicar un nuevo valor. Ahí pierde el juego. O cuando habiendo ubicado un valor, ya no se puede hacer ningún movimiento a ningún lado. Entonces, tú tienes la grilla y le haces movimiento izquierda, derecha, arriba, abajo y no cambia la grilla. Entonces, eso ya te estaría generando también una pérdida. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos registrar? Fíjense, necesitamos recordar de alguna manera si es que efecto del movimiento que se hace en el juego se ha generado un cambio de estado, porque si no se ha generado cambio de estado, yo no puedo ponerle un nuevo valor a la grilla. Y la otra es verificar si es que el juego está en curso o ya terminó, ya sea con ganancia o con pérdida del juego. ¿Ya? Entonces, la pregunta siguiente que nos hacemos es, ¿esta información vale la pena que sean atributos? Y bueno, depende. Toda esta información, de todas maneras, podría ser calculable. Ya ves. Pero la otra opción es que vayamos manteniendo esta información dentro de la memoria del objeto de clase juego, que me permita trabajar de manera más rápida, podríamos decir, ¿no es cierto? Entonces, cada que se hace un movimiento, probablemente la suma va a cambiar, es probable, ¿ya? Probablemente este estado de si sigue o falta el juego también va a cambiar. El cambio, pues eso va a depender de los movimientos. Si ese movimiento no, eso va a ser bien particular de lo que sucede en cada movimiento. Y si existe espacio, también debería ser bien particular del movimiento, ¿correcto? Porque a veces no generas espacios nuevos, sino más bien cambias de lugar los espacios. Entonces, cada vez que ocurre algún cambio de estado en la matriz, probablemente vas a tener que hacer alguna cosa para indicar cuáles son los espacios, entre comillas, que estarían libres. En el caso particular de que no guardemos esta información, se puede agarrar y hacer un barrido completo sobre la matriz para saber cuáles serían las posiciones que están libres en este caso, ¿correcto? Bien, entonces de estos datos que parece que requiero recordar de alguna manera, a ver, elegiremos estos dos para ponerlos como una memoria más a largo plazo del objeto, que vendría a ser la suma, que me permite almacenar la suma mayor efecto de los movimientos, y esta bandera que me dice si es que el juego está en curso o si ya ha terminado. Entonces ya tenemos un esqueleto interesante del juego, por lo menos en términos de análisis y concepto, que vendría a ser esta parte de acá. Para poderle aumentar estas cosas, hemos razonado un poquito sin entrar a detalle. Fíjense qué es lo que debería ocurrir cada vez que haga algún movimiento en cualquier dirección. Lo siguiente que hacemos es ponerle un poco más ya de información a este concepto. Hasta acá teníamos concepto, matriz, suma, terminado. Aquí hemos explicado qué significa la suma, el terminado, y qué debería saber hacer este juego. Acá ya estamos empezando a precisar más. La matriz, ¿qué cosa es? Como su nombre dice, va a ser una grilla, ¿correcto? Bidimensional, que me va a permitir almacenar valores de tipo entero. La suma, ¿qué es? Por las condiciones del problema, la suma resulta que va a ser un dato de tipo entero. Y el terminado va a ser una bandera, un tipo booleano, que me va a decir si terminó el juego o si seguimos jugando, porque la única vez que yo le permito mover al jugador es que el juego sigue en curso.
De otra manera, probablemente se me está ocurriendo en este momento recién, debería haber también una forma de decirle inicializar el juego y volver a empezar a jugar, ¿ya? Por el momento eso no está determinado. Sabemos que todos los movimientos que se hacen en el juego me deberían generar un reporte. Entonces, el reporte, ¿cómo lo vamos a recoger? En una cadena. ¿Ya? En la cadena, entonces, vamos a recoger probablemente el nuevo estado de la grilla, qué sé yo, si me mandas algún mensaje diciéndome ganaste, perdiste, o si no hay cambios, si decidimos hacerlo. Hasta ahí, entonces, tenemos ya relativamente un poco más refinado nuestro modelo, porque ya estamos empezando a sentar el concepto ya a una representación un poco más específica, que vendría a ser esta, de ponerle ya tipificación y en este caso, por ejemplo, definir que la matriz no representa a un valor, sino representa a varios valores, pero esos valores cómo están organizados en una grilla. ¿Ya? Probablemente aquí no me conviene tenerlos como arreglo, qué sé yo. ¿De acuerdo? En este caso estamos haciendo una representación tal cual del juego y la matriz. Bien, lo siguiente que vamos a analizar, a ver, es el estado inicial de un juego. Cuando se genera un nuevo juego, cuando se inicializa un nuevo juego, entonces vamos a asumir lo siguiente, que la matriz de 4x4 siempre se inicializa con puros ceros, pero de entradita, ¿qué tenemos que ponerle? Le tenemos que poner dos valores, 2, ¿cierto? En cualquier celda. En este caso, la primera vez, la grilla está limpia, que significa que puedo poner valores donde sea. Obvio, lo único que tengo que cuidar es que jamás intente poner los dos valores 2 en la misma celda. Tienen que estar en distintas celdas. Eso siempre tengo que darme cuenta la primera vez. Bien, así partiría el estado inicial de la grilla. Y luego, una vez que estamos ahí, ya se le va a permitir al jugador mueva arriba, abajo, a donde quiera. El jugador debería empezar a mover estos valores. Ahora, para mostración podríamos no mostrar estos valores, ¿se dan cuenta? Podríamos no mostrar, ponerles como puntito para decir que ahí no existe valor, o como en este caso, mostrarles un 0. Pero el 0, a nuestro entender, es como una casilla vacía dentro del juego 1024. Ya la casilla vacía, entonces, para nosotros está representada por este cerito. Bien, una vez que tenemos eso, pensaremos en cómo se podría hacer un movimiento, ¿ya? Por ejemplo, si quisiéramos mover hacia la derecha, ¿qué me debería generar el resultado, digamos, de mover hacia la derecha? Debería generarme el reporte indicando, ¿no es cierto?, el nuevo estado, si ganó, si perdió, si hubo cambio, qué sé yo. Eso debería generarme todo movimiento. En este caso, fíjense, si yo quiero mover hacia la derecha los valores, entonces los valores, ¿cómo se van a mover? Por filas, ¿correcto? Todos los valores de esta primera fila van a intentarse mover hacia la derecha. En la fila, jamás, fíjense, si yo muevo hacia la derecha, uno de estos valores se va a venir por cualquier lugar de la grilla, ¿no es verdad? ¿Cómo voy a mover? De manera recta, ¿cierto? Fila por fila. Entonces, para mover a la derecha, ¿cuántas filas yo tengo que reorganizar? Le llamaremos en esta grilla 4 filas. Primero muevo esta fila, luego muevo esta fila, luego muevo esta fila y esta fila. Fíjense que al mover a la derecha, el movimiento de esta fila no involucra, no influye, digamos, en las restantes filas. ¿Sí? Así funciona este jueguito. Entonces, básicamente, ¿a qué se reduciría mi problema? Parece de mover. Si a la derecha es así, podríamos tal vez estar pensando que los movimientos en cualquier dirección van a tener prácticamente la misma idea. Lo que dice acá, a ver, cuando nosotros queremos mover la grilla a la derecha, básicamente, ¿qué me están pidiendo? Mover todas las filas de la grilla a la derecha.
Entonces, si yo supiera mover una fila de la grilla a la derecha, yo podría mover 4 filas, ¿cierto? Si puedo mover una, puedo mover 2. Si puedo mover 2, puedo mover 3. Y si puedo mover 3 filas, puedo mover 4. Y si quisiera una quinta, sexta, qué sé yo. En este caso, el problema que me dice es solamente 4. Por lo tanto, analizar el movimiento o el desplazamiento de los valores en la grilla hacia la derecha puede reducirse, fíjense, a algo mucho más sencillo, que sería desplazar los elementos o los valores hacia la derecha considerando solo una fila. Listo, si pudiéramos resolver una fila, básicamente el asunto estaría hecho. Lo mismo sucedería con mover hacia arriba, ¿correcto? En el caso de mover hacia arriba, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer siempre los desplazamientos por columnas, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que arrinconar hacia arriba los valores, ¿ya? Y en este caso, si yo puedo mover esta columna hacia arriba, mismo procedimiento debería ser para esta y para esta. Lo mismo hacia la izquierda y hacia abajo. Bien, acabamos de encontrar cosas bien importantes dentro de lo que es el razonamiento, a grosso modo. Y vamos a empezar a razonar la implementación de este jueguito, considerando esas condiciones del problema. Y entonces empezamos y nos vamos a hacer un nuevo proyecto para implementar este juego y le vamos a llamar que este es el juego 1024, que vamos a intentar programar y empezar su programación el día de hoy. Bien, a ver, dice, ¿qué es lo que necesitamos modelar? Necesitamos modelar objetos de este juego 1024. A saber, dice, este juego, por lo que hemos analizado, debería, más o menos en esqueleto, en estructura, debería listar o debería presentar estas características esenciales. Dice, todo juego que tiene una matriz sobre la cual se va a jugar. Tiene que recordar una suma total, dice, de los valores que se vayan acumulando, producto de sus acciones. Debería tener, dice, un estado que me permita decidir si es que se ha terminado o no. ¿Qué me debería permitir? Dice, me debería permitir mover, hacer los 4 movimientos, mover arriba. Debería permitirme mover abajo. Debería permitirme mover a la derecha y debería permitirme mover a la izquierda. ¿De acuerdo? Eso me debería permitir hacer. ¿Correcto? Eso habíamos pensado. Lo siguiente que hemos dicho siempre, fíjense, los atributos que representan el conocimiento del objeto siempre deberían estar protegidos, porque si no sería terrible. Fíjense, un jugador si tiene acceso directamente a la matriz, puede actualizar la celda y ponerle 1024 y haber ganado sin haber jugado. Eso no le podemos permitir. Entonces, la matriz está finamente resguardada, ya encapsulada. Obviamente, el valor de la suma también. El valor de la suma que se ha obtenido, la suma mayor que se ha obtenido producto de las jugadas, también está bastante protegido dentro de este objeto que se denomina por clasificación juego. El mover arriba, mover abajo, derecha, izquierda, deberían ser prestaciones de servicio para el exterior. Por lo tanto, modificador de acceso para este pensamiento que es público. ¿Qué se supone que me va a generar esto? Un reporte, ¿cierto? Por lo tanto, le vamos a poner aquí huecos por el momento. El reporte por defecto, ¿qué va a ser? La cadena vacía, ¿ya? Acá hacemos lo mismo. Le decimos toditos estos movimientos, fíjense que me van a generar un reporte que principalmente me deberían indicar o mostrar el estado en que ha quedado la grilla después de haber efectuado el movimiento. Y dependiendo de eso se dice si es que
se aumenta, no se aumenta, tú observas el estado y en consecuencia haces tu siguiente jugada. Bien, toditos estos, los 4, vendrían a ser prestaciones de servicio hacia afuera. Por lo tanto, se consideran interfaces de interacción del objeto con el mundo exterior. ¿Cómo vas a poder charlar con un objeto en el futuro que pertenezca a esta clase? Con mensajes mover arriba, mover abajo, mover derecha, mover izquierda. Hasta ahorita eso es lo que hemos hecho, ¿sí? Le pondremos un constructor a esta clase que me permita definir de manera básica e inicial a un juego. Entonces, este constructor también lo vamos a definir como un procedimiento que puede ser utilizado desde afuera, por lo tanto, su modificador de acceso para su uso es público. ¿Necesitamos algún dato extra al juego? Nada, correcto, porque todo se inicializa por defecto. La matriz de cuánto por cuánto va a ser, vamos a decir que se va a inicializar una matriz de 4 por 4. O directamente le digo, llenaremos la matriz. ¿De acuerdo? Vamos a inicializar, fíjense, la matriz. ¿De acuerdo? Eso hacemos. Inicializamos matriz. O lo que podríamos decir, inicializar el juego. Es equivalente a inicializar el juego, porque esto vamos a poder usar en el futuro. A ver, ¿qué sería por el momento? Inicializar el juego, básicamente sería ponerle en punto inicial a mi jueguito. Ya por el momento eso está privado. Ese es proceso que viene a ser interno para el objeto de clase juego. Inicializar. Básicamente, ¿qué vamos a hacer al inicializar? Le vamos a decir que la matriz va a definir un tamaño estático. Fíjense, una matriz de cuánto por cuánto, de 4 por 4. Lo segundo que le decimos es que la suma por defecto, fíjense, siempre va a ser 2 la primera vez, porque como te van a poner dos valores 2, entonces la máxima suma por el momento es 2. ¿El juego está terminado? No, porque recién estamos empezando. ¿Cuándo se terminaría? Cuando termine, cuando ya haya un ganador o cuando perdido, producto de estar jugando el juego. Una vez que tenemos eso, le vamos a pedir, vamos a hacer un procedimiento que me permita, fíjense, poner un dato en la matriz de manera aleatoria, ¿de acuerdo? Entonces yo le voy a pedir poner un valor de manera aleatoria en la matriz. ¿Y qué valor le vamos a pedir que vaya a poner? Un 2, ¿de acuerdo? Lo siguiente que vamos a hacer es volverle a pedir a la matriz que vaya a poner otro valor aleatorio, que en este caso vendría a ser 2, ¿correcto? Entonces, eso va a ser mi proceso. ¿Qué hace este proceso? Repito, este proceso lo que va a hacer es ponerle un valor 2 en la matriz en alguna celda vacía de forma aleatoria. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir tener este estado inicial en la matriz? Cuando hemos construido el tamaño de la matriz, entonces automáticamente toda la matriz ha llenado sus valores por defecto en 0, ya solamente porque son de tipo entero la matriz. Y el valor por defecto para un entero, esto en tecnología Java, no necesariamente esto es verdad en todo lenguaje de programación, es que le va a poner en cada celda un valor 0. Una vez que hemos hecho eso, le estoy pidiendo que ponga un 2 en cualquier lugar de la grilla. Y que vuelva a poner otro 2 en cualquier lugar de la grilla. Vamos a tener cuidado que jamás vamos a intentar poner un 2 aquí. Entonces, ¿dónde debería poner ese valor de manera correcta? En una celda, entre comillas, vacía. ¿Ya? ¿Y cuándo está la celda vacía? Cuando tiene 0. ¿Entendido? Eso vamos a hacer. Hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta? Ok, ninguna. Entonces,
Veamos, este poner 2 lo voy a nuevamente programar, pero no le vamos a hacer ahorita cuerpo, ya solamente voy a esperar a que compile. Por la forma en cómo estamos utilizando y estamos llamando a este proceso, este poner debería ser un proceso interno, ya del objeto de clase juego. ¿Y por qué lo estoy haciendo así? Porque probablemente después de que hagamos un movimiento voy a tener también que poner un valor. Ya eso a mí me interesa muchísimo para la hora de generalizar este procedimiento de poner un nuevo valor en una celda vacía en la grilla. Y ese no me genera resultado, que me va a generar cambio de estado en la matriz. ¿Ya? Ese proceso que se llama poner. ¿Qué va a recibir como dato de entrada? Va a recibir un valor que va a intentar poner en una celda vacía de la grilla. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer ese proceso poner. A ver, compilaremos. Hasta este momento, esto debería compilar sin problemas. Este objeto, sin embargo, es OPA por el momento, porque todavía no hemos educado acá, no hemos educado nada de nada al pobre objeto. ¿Correcto? No lo hemos educado para nada todavía a nuestro objetito. A ver, pensaremos. Iremos a nuestra pizarra e intentaremos hacer. ¿Cuál quieren hacer? Bueno, mejor yo diré. Vamos a ir a pensar este mover derecha que lo teníamos acá y vamos a intentar analizar acá en la pizarrita. A ver, me dice, si quisiéramos mover a la derecha, por ejemplo, yo quiero hacer un movimiento a la derecha, no voy a quedarme en especificidades, ¿de acuerdo? Vamos a pensar a grosso modo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? A ver, lo primero que tengo que hacer es verificar, ¿correcto? Siempre. ¿Qué tengo que ir a verificar? El estado del juego, ¿ya? Entonces, me puede decir, el estado del juego me puede decir ya está terminado o me puede decir que no está terminado, ¿correcto? Si está terminado el estado del juego, fíjense, ¿me debería dejar mover? No, ¿verdad? Entonces, en este caso, hacemos prácticamente nada. Y en mi reporte probablemente yo le debería decir, inicialice juego si quiere seguir jugando. ¿Ya? Inicialice, nuevo juego, qué sé yo. Un mensaje así. ¿Correcto? Pero si es que está no terminado, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro segundo paso por aquí, indexado. Este segundo paso va a depender de este primero, ¿correcto? Entonces, más o menos vendría a ser, si somos un poco más organizados y empezamos a pensar en indentación y códice de escritura, nos vamos a hacer algo así. Si es que este 1 me dice que está no terminado, entonces vamos a pasar a hacer el paso 1 que depende de esta pregunta, ¿de acuerdo? De la respuesta del estado. Si está no terminado y me dicen que queremos mover a la derecha, entonces básicamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es ir a mover, ¿ya? Tengo que ir a mover fila por fila, tengo que ir a mover las filas. ¿Correcto? Así, a grosso estoy haciendo. El segundo paso que tengo que ir a averiguar es verificar si ha habido cambio, fíjense, resultado de las movidas, porque no quiero que me engañes, ¿sí? No por ponerme un nuevo valor me vas a tratar de engañar, no. Como juego vamos a estar bien interesante. Verifico si ha habido cambio, resultado de mover las filas. Si me dice que ha habido cambio, bueno, esto es mover las filas hacia la derecha. Vamos a tener cuidado. Si es que ha habido cambios, si me dice que sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un nuevo valor, ¿correcto? Vamos a ponerle un nuevo valor a la grilla. Fíjense, este ya es lindo porque este ya sabemos hacer, ¿correcto? Pero si me dice que no, entonces hacemos nada, ¿ya? Eso sería en el caso de que todavía el juego no haya terminado. Entonces parece que estamos yendo mal. Borramos, verificamos entonces si es que ha habido cambio. ¿Ya? Primero, si es que ha habido cambio. Porque si es que antes de este movimiento no había un juego terminado, qué sé yo, un ganador, todo,
La única vez que me estaría dejando por la primera condición que tengo a jugar es que realmente el juego está en curso. Y cuando el juego está en curso es cuando todavía no tengo ganador. A ver, volveremos paso atrás. Y dices, si es que este me dice que sí, que ha habido un cambio, entonces, ¿qué tengo que ir a verificar? Iré a verificar si ha terminado. ¿De acuerdo? Lo siguiente que voy a ir a verificar es si el juego ha terminado producto de este cambio. Fíjense, voy a ir a hacer una evaluación, la suma, no hay espacio, qué sé yo. Voy a ir a verificar si es posible que el juego haya terminado. Si me dice que sí, fíjense, entonces genero un reporte de finalización del juego y cuando se finaliza el juego puede haber uno de dos reportes. ¿Qué debería ser? ¿Ganó? ¿O debería ser perdió? ¿De acuerdo? Así debería ser. Pero si me dice que no ha finalizado el juego, entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Ahora sí, vamos a ir a poner un nuevo valor. Fíjense, voy a ir a poner un nuevo valor. ¿A dónde? A la grilla. ¿Correcto? Eso vamos a hacer. Ponemos un nuevo valor. Y como les decía, poner nuevo valor, ya lo tenemos. Entonces, vendría a ser el paso más o menos 1.2.2. ¿Listo? Eso sería mover derecha. ¿Cómo sería mover izquierda? ¿Cómo sería el mover izquierda? ¿Lo mismo? Lo mismo, solamente que aquí yo ya no le tengo que decir mover derecha, ¿qué le tengo que decir? Mover izquierda. ¿Correcto? Las filas. ¿Y cómo sería mover arriba? Para todos sería lo mismo, dice. Con algunos cambios, ¿correcto? En este caso, ¿qué sería? Si le decimos, a ver, mover, acá vamos a hacer, ¿ya? Si le digo mover izquierda, move izquierda, entonces aquí, ¿qué le tendría que decir? Mover filas a la izquierda. Eso cambiaría, ¿correcto? Pero si le digo mover hacia arriba, fíjense, si mi tentativa es mover hacia arriba, entonces yo no tengo que mover las filas. Aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Esto cambiaría. ¿Columnas? Exacto. Tendría que ser columnas, ¿correcto? Hacia arriba. Y cuando yo le diga mover hacia abajo, entonces, ¿qué es lo único que vamos a cambiar aquí? El arriba por el abajo, ¿correcto? Mover hacia abajo sería, bueno, columnas mantenemos y aquí le decimos hacia abajo. ¿Ya? Bien. Escribiremos en cristiano esta cosa que tenemos explicada acá y nos vamos a ir directamente a código. Pero fíjense qué es lo que hemos hecho. Hemos estructurado pensamiento a nivel grosso, ¿de acuerdo? A nivel grueso. ¿Hemos movido valores? No. Pero este es el camino o este es el procedimiento general que deberíamos hacer. Ya cada vez que a mí me piden mover o hacer un cambio por movimiento en la grilla, ¿correcto? Entonces nos venimos aquí, le digo, vamos a hacer el derecha, ¿sí? ¿Qué vamos a generar? Dice, vamos a generar por definición un reporte que va a ser este. Y básicamente, ¿qué habíamos pensado? La única vez que vamos a intentar siquiera mover el asunto, las filas, es si es que el juego todavía no ha terminado, ¿correcto? Si el juego no ha terminado aún, está en vigencia, entonces recién pensamos en alguna cosa para poder hacer el movimiento. Caso contrario, nosotros deberíamos reportar el hecho de que el juego ya está terminado. Entonces aquí le digo, juego ya terminó, ¿cierto? Terminado. Inicializa, si quieres jugar de nuevo. Inicializa, algo así, ¿no? Inicializa, nuevo juego, si quieres seguir jugando. Le mando un mensaje que vendría a ser el reporte. ¿Estamos de acuerdo? Caso contrario, dice, si es que el juego todavía no ha terminado, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a hacer los movimientos
acorde a lo que me están pidiendo mover. Entonces, básicamente, ¿a qué se reduce mi problema? A ir a mover las filas hacia la derecha, ¿correcto? Toditas las filas hacia la derecha. Y resultado de este movimiento, yo voy a recibir como resultado una variable cambio, ya que me permita decir si al mover las filas yo he podido obtener o no un cambio en la grilla, porque si no he podido obtener un cambio en la grilla, entonces no me conviene poner un nuevo valor, ¿entienden? Esto es lo que estamos hablando, ¿no? Si resultado de mover a la derecha, yo verifico el cambio, entonces recién actúo de una u otra manera. ¿Qué vendría a ser cambio aquí? Cambio, si ustedes recuerdan en la transparencia, habíamos pensado si podía ser un atributo o podía ser una variable local. Habíamos decidido que es correcto que sea variable local porque este cambio se va a generar localmente dependiendo de cómo se mueve. Porque cada vez que nosotros empezamos un movimiento, el cambio por defecto, ¿qué debería ser? Por defecto debería ser falso. No ha habido ningún cambio a menos que haya un cambio, ¿ya? ¿Y ese cambio dónde lo vamos a poner? ¿O dónde lo vamos a ir a fabricar? ¿O dónde me van a decir si ha habido un verdadero cambio en la grilla? En ese proceso que se va a dedicar a mover las filas hacia la derecha. Luego van a ver que hay harta redundancia de código y luego se puede mejorar esto, ¿ya? Pero por el momento estamos haciendo este pensamiento grueso. Una vez que terminamos, tengo que ir a verificar el cambio. Le pregunto, ¿será que ha habido cambio resultado de hacer este proceso? Si me dice que sí, vamos a ver qué hacemos. Pero si me dice que no, entonces yo debería generarte el reporte con la imagen de la grilla, ¿correcto? Debería mostrarte la grilla y no añadir ningún número ni nada por el estilo. Ya no debería ponerte un nuevo valor. O sea, no me voy a dejar engañar si es que tú quieres mover a la derecha y no se puede, no hay ningún cambio, entonces te la voy a mantener tu matriz tal cual está. Entonces el reporte, ¿cómo lo vamos a generar? Lo vamos a generar pidiéndole a la matriz mostrarse. Entonces le vamos a pedir que vaya a mostrar la matriz, el juego, ¿de acuerdo? Entonces este proceso, ¿qué me permite hacer? Mostrar la matriz del juego. Lo vamos a recoger como una cadena y eso va a ser mi reporte. No he generado ningún cambio ni nada por el estilo. Pero ¿qué pasa si ha habido cambio? Resultado de mover hacia la derecha. Entonces aquí yo tengo que ir a verificar si el juego ya ha terminado, ¿correcto? Entonces yo le digo, ¿será que el juego ha terminado? Y cuando ha terminado, vamos a analizar. Cuando termina, si la suma por alguna razón resulta ser 1024, ¿de acuerdo? Si es que es así, entonces resulta que el juego ha terminado, ¿ya? Terminaría entonces en el caso de hacer una suma igual a 1024 y mi reporte que debería hacer, probablemente debería mostrarte también la matriz, ¿ya? Y encima de eso debería añadirte un mensaje que diga ganaste, ¿correcto? Algo así, ganaste. Felicidades, qué sé yo, ¿sí? Ganaste. Pero si es que no es verdad, entonces yo tengo que ir a verificar si es que se puede poner algún número todavía en la grilla, ¿de acuerdo? Si es que todavía se puede poner un número en la grilla o todavía se puede hacer un movimiento en la grilla, resulta que tú deberías seguir intentando jugar, ¿correcto? Entonces vamos a ir a verificar. ¿Perdió? Le vamos a preguntar aquí, ¿ya? Le vamos a decir, ¿será que perdió? Esto es más complicado que el que ganó, ¿ya? ¿Entienden esa condición, verdad? Cuando uno pierde, a ver, fíjense si tenemos una grilla de este estilo y, por ejemplo, teníamos, no sé, habíamos movido todo y me había quedado algo así. Por ejemplo, aquí un 8, aquí un 2, aquí podría ser 36, aquí un 4, le habíamos puesto aquí 2, aquí 2, aquí tenemos un 8
y después de haber movido, pues, pongamos hacia arriba he movido, entonces ya me generó estas sumas y podríamos tener algo así, 4, 4, no importa, ¿ya? No sé si está correcto el llenado, pero supongamos que tengamos algo así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo le lleno el último valor aquí, 2. Y yo no puedo decir que este juego ha perdido, ¿correcto? No porque no haya espacio en la grilla, significa que he perdido, pero usualmente cuando hay un cambio en la grilla, yo te puedo poner un valor. Por ejemplo, aquí, ¿qué no me generaría un cambio? Creo que todo me generaría un cambio, ¿no? Creo que todito. Si me muevo hacia la derecha, esto se acortaría, 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 esto se acortaría y listo, ¿correcto? Y esto vendría a generarme 1, 2, 3, 4 espacios vacíos nuevos, ¿ya? Hay algunas situaciones, ahorita no se me ocurre, pero si ustedes juegan el 1024, es posible que la grilla, fíjense, les haya completado todo el llenado de datos y aún así no has perdido. Ya todito está lleno, tiene valores y no te sale el mensaje perdiste. ¿Y es por qué? Porque probablemente todavía hay algún movimiento que puedes hacer, ya sea en cualquiera de las direcciones, que te va a permitir generar una nueva celda vacía. ¿Cuándo nomás te reporta que ya has perdido? 1, cuando ya no hay una celda vacía donde poner. Y 2, cuando a pesar de que la grilla está llena, tú todavía puedes hacer un movimiento, o cuando ya no puedes hacer ningún movimiento que me genere un nuevo estado en la grilla. Eso es que perdió. ¿Ya? Entonces, el perdió no es tan trivial como que él ganó, ¿correcto? Entonces, lo vamos a botar a un proceso especial que me diga perdió. Bien, una vez que tenemos eso, si me dice que perdió, entonces mi reporte, ¿qué debería ser? Debería mostrar de todas maneras la matriz, cómo ha quedado la matriz después de tu movimiento, y debería mandarte un mensaje, perdiste, ¿correcto? Inicializa de nuevo, intenta de nuevo, qué sé yo, ¿correcto? Pero si no ha perdido, no ha ganado, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos poner un nuevo valor en la grilla, ¿ya? Deberíamos intentar poner un nuevo valor en la grilla. ¿Qué valor le vamos a poner? Nosotros sabemos que después de cada jugada se puede poner el valor 2 o se puede poner el valor 4. ¿Cómo podemos obtener estos dos valores? A ver, lo que podemos hacer es ir a obtener un valor aleatorio, ¿ya? Queremos obtener un valor aleatorio que pertenezca al rango 1 y 2, ¿ya? Eso quiero, un valor aleatorio, 1 o 2. Una vez que yo obtengo este valor aleatorio, a eso le multiplico por 2. Y fíjense, si me da 1, ¿sí? Le multiplico por 2, ¿esto qué me va a generar? 2. Y si me da 2 y yo le multiplico por 2, ¿esto qué me va a generar? 4. Ok, ¿cómo se hace ese trabajo? Ese trabajo se hace así. Yo le digo, vamos a agarrar y vamos a ir a pedirle un valor aleatorio, ¿cierto? Eso me va a dar entre 0 menor a 1. A este le multiplicamos por 2. Hasta aquí, fíjense qué me va a dar. Me va a dar 0 o 1. Y a este valor, fíjense, le vamos a sumar más 1. ¿Y eso qué va a hacer? Me va a desplazar esto a una frontera 1, 2. ¿Correcto? A este valor, obviamente, en su parte entera, a todo ese valor le vamos a multiplicar por 2. Entonces, ¿esto qué me va a obtener? 2 o 4. ¿Han entendido esa parte? ¿Sí? Paso a paso. ¿Correcto? Eso vamos a hacer. Bueno, como no responden, seguimos. ¿Ya? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Dice, tenemos que poner un valor en una celda vacía de la matriz. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Entonces, le digo, ¿qué valor vamos a ir a poner? Vamos a ir a poner un valor que sea el entero, fíjense, de ir a calcular un valor aleatorio, random, ¿ya? Multiplicado por 2, desplazado en 1, ¿ya? Y todo ese valor entero lo vamos a multiplicar a su vez por 2. ¿Y eso qué me va a permitir obtener? 2 o 4, ¿correcto? Ese cerrado con este.
este cerrado con S, vamos bien, y este cerrado con S. Obviamente, este está cerrado con este. A ver, vamos a verificar si es que me está faltando. ¿Por qué se multiplica? Por 2. A ver, vengamos a la pizarra. Si tenemos un valor random, a ver, vamos a hacer por pasitos, ¿ya? Si obtenemos un valor random de las funcionalidades que tiene la clase math, ¿sí? Random, esto me va a dar un valor entre inclusive 0, fíjate, y me va a dar un valor real, ¿correcto? Hasta sin incluir el 1. El 1 no entra al valor random, ¿ya? Entonces, lo más grande que puede generar si estamos a 2 decimales de precisión, entonces el último valor que te podría entregar, supongamos, en una precisión de 2 decimales, sería 0,99. Nunca toca el 1, ¿ya? Primero. Si a esto, por ejemplo, nosotros le multiplicáramos por 2, a ver, vamos a hacer casitos. Por ejemplo, si aquí me dice 0,10, por aquí me sale, por ejemplo, el 0,20, por aquí me sale el 0,50, por aquí me da el 0,80, digamos, y el 0,99, ¿correcto? Me puede generar estos valores aleatorios. Por ejemplo, si me dice 0 y yo lo multiplico por 2, ¿qué me va a dar? 0. ¿Correcto? Si yo a este le multiplico por 2, ¿qué me va a dar? 0,2. Si yo a este le multiplico por 2, ¿esto qué me va a dar? 0,40. ¿Correcto? Si yo a este le multiplico por 2, ¿esto qué me va a dar? 1,0. Si este yo lo multiplico por 2, ¿qué me va a dar? 1,6. Si esto yo lo multiplico por 2, ¿cuál me va a dar? Si no estoy equivocada, me va a dar 1,98. Nunca jamás 2. ¿Entendido? Entonces, si al random, ¿esto qué sería? Fíjense, esto ya sería random multiplicado por 2. ¿Cierto? Esto sería ese valor. Si supongamos me dieran esos valores en 5 ejecuciones o 6 ejecuciones del random. Bien, a ese le vamos a decir más 1. Fíjate, a cualquiera de esos valores le digo más 1. Entonces esto sería 1, esto sería 1,2, esto sería 1,4, esto me daría 2,0, esto 2,6 y esto 2,98. Jamás tocaría el 3, ¿correcto? Entonces esto es el resultado de decirle random, fíjate, multiplicado por 2, desplazado en 1, porque el 0 no me gusta, ¿de acuerdo? Entonces quiero un número aleatorio a partir del 1, entonces le desplazo más 1. Bien, a esta parte, fíjense, le voy a sacar la parte entera, entonces me voy a quedar, cuando me da este valor aleatorio, es equivalente a 1, a 1, a 2, a 2 y a 2. ¿Esto qué sería? Esto sería el resultado de pedirle el entero, la parte entera del random multiplicado por 2, desplazado en 1, SAS. Esto me daría, ¿ya? Entonces, fíjate qué acabo de obtener. Acabo de obtener aleatoriamente valor 1 o 2. A este le vamos a multiplicar por 2, porque a mí no me interesa llenar en la grilla 1 o 2. ¿Qué tengo que llenar? 2 o 4. Entonces, si multiplicamos por 2, esto me daría 2, 2, 2, 4, 4, 4 de manera aleatoria. ¿Y esto a qué es equivalente? Al int del random, ¿correcto? Multiplicado por 2, desplazado en 1, todo eso multiplicado por 2. Entonces, eso me va a dar 2 o 4. ¿Está bien? Ok. Bien, y este proceso, fíjense, poner, ya lo hemos pensado. Esa es una belleza, ¿cierto? Donde ya lo hemos utilizado una vez, este es el poner 2.
Lo único que tenemos aquí que ver es si es que se puede poner o no se puede poner. Eso vamos a chequear después, pero este ya me debería permitir poner un valor en la grilla. Una vez que yo pongo un nuevo valor en la grilla, yo debería hacer mi reporte del nuevo estado de la grilla, ¿correcto? Entonces le pido mostrar la matriz y ese debería ser mi reporte. Debería seguir continuando el juego. ¿Estamos de acuerdo? No antes, después de poner el nuevo valor, le pido mostrar la grilla. Bien. ¿Qué necesitamos aquí? A ver, empezaremos a compilar para ver qué es lo que se va a quejar. Necesito el proceso mover filas a la derecha. Entonces venimos aquí, parece que ese es un proceso interno y le vamos a decir que ¿qué me debería generar como resultado? Dice que me debería generar un boolean que me permita decidir si es que ha habido cambio, fíjense, o no, cuando yo quiero mover todas las filas a la derecha, ¿ya? Ese es un boolean. Por defecto, nuevamente le vamos a poner como OPA. Eso es falso, ¿no es cierto? Luego, ¿qué me dice? Debería poder mostrar la matriz. Ok, le digo, vamos a permitirle mostrar la matriz. Ese nuevamente, ¿qué debería ser? Debería ser un proceso privado. Y mostrar la matriz, ¿dónde me están esperando? Fíjense el reporte de qué tipo es, clase. Entonces, el resultado de mostrar matriz parecería que de manera consistente que debería ser una cadena. ¿Ya? El reporte es una cadena. Entonces, le digo mostrar matriz va a ser otro proceso que me permita, como su nombre dice, recoger los datos de la grilla. ¿Ya? Por el momento, OPITA. Esto ya saben hacer ustedes. La anterior clase ya hemos hecho un recorrido sobre una matriz, es la misma implementación. ¿De acuerdo? Ese me permite mostrar. Seguimos compilando. Ahorita mi objeto, o sea, todo lo que estamos haciendo es OPA, ¿correcto? Perdió, dice. Deberíamos enseñarle a este juego a decidir bajo qué condiciones se dice que el jugador ha perdido, ¿correcto? Ahorita no lo vamos a hacer, pero sabemos que deberíamos estar analizando cuándo se dice que ha perdido. Ya habíamos mencionado hace un momento, ha perdido cuando resulta que ya no hay celdas y ya no se puede hacer ningún movimiento, pero mientras haya celdas vacías, sigue el juego. Y mientras se pueda hacer algún movimiento, a pesar de que la grilla está llena, el juego continúa, ¿de acuerdo? Te va a acorralar el juego hasta que hagas algún movimiento y dependiendo de eso va a empezar a funcionar, ¿ya? Ok, entonces perdió va a generarme probablemente un cambio de estado también en mi variable terminó, ¿ya? O aquí también podríamos decirle, ¿correcto? Si la suma es 1024, entonces aquí podríamos encender mi bandera. ¿Terminó? Le digo sí, terminó el juego, ya no deberíamos jugar. Si perdió, ¿qué deberíamos decirle? Entonces mi juego está terminado. No es terminó, es terminado. Entonces aquí le digo mi bandera terminado también debería encenderse en true, ¿correcto? Para que ya no me deje moverme. Hasta aquí estamos bien. Y esto es grueso, fíjense, todavía ni siquiera hemos movido los valores. Para nada. Ya ese es el pensamiento grueso del movimiento. Ahora, si ustedes observan esto, idéntico es para la izquierda, para arriba y para abajo. Y dices, a ver, ¿y cómo podríamos hacer para que no volvamos a hacer control copy, control paste, digamos, de la cosa esta? Y poder operativizar mejor el asunto de mover hacia la derecha. ¿Cómo sería? ¿Cómo podríamos hacer que sea esto más interesante, digamos? Porque fíjense, toda esta cosa que tenemos aquí, básicamente les voy a demostrar todo esto que tengo acá, desde el string hasta el return, debería ser idéntico para mi mover izquierda, ¿correcto? Debería ser idéntico. Lo único que vamos a cambiar es esto, mover filas a la izquierda.
luego el resto se mantiene. ¿Sí? Y para mover hacia arriba, fíjense, es lo mismo. ¿Correcto? Es el mismo razonamiento. Tenemos que hacer las mismas cosas y lo único que cambiaría aquí ya no sería mover columna fila, sino sería mover columns hacia dónde? Hacia abajo. ¿Correcto? Y el razonamiento de mover arriba debería ser idéntico. Fíjense, es idéntico. Lo único que cambiaría es que en vez de mover las filas, aquí que vamos a mover las columnas. ¿Correcto? ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Incluso eso podemos generalizar. ¿Entienden, verdad? Tengo harta redundancia de código. ¿Ya? ¿Cómo podríamos operativizar este asunto? Les voy a enseñar. A ver, lo único que sabemos es que no importa dónde muevas, tienes que hacer esto. ¿Correcto? Tienes que hacer mover. ¿Ya? Entonces, este proceso le vamos a denominar un mover general. Antes, ¿han entendido? Más o menos, está un poco complicado. Y sí, la vida se les va a empezar a poner un poco complicada. Bueno, no es complicado. Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Bueno, sí es complicado, pero tampoco es imposible. Lo que hemos hecho es prácticamente modelar este pensamiento. Fíjense, hemos decidido mover a la derecha, pero nos hemos dado cuenta, aquí ya nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que prácticamente los movimientos serán similares para todo caso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Lo que podemos hacer es agarrar todo este procedimiento que se hace para cualquier movimiento y solamente vamos a ir a analizar mi cambio dependiendo de si es arriba, abajo, voy a ir moviendo solamente esta cosa, voy a mover, ¿de acuerdo? Solamente esto vamos a intentar mover dentro de lo que es mi movimiento general, ¿ya? Entonces me voy a prestar un rato este proceso y le vamos a decir que el proceso que vamos a escribir, que me modela todos los movimientos, me van a observar, no he cambiado nada, fíjense, sigue siendo el movimiento, solamente que aquí este ya no va a representar al movimiento arriba, no más. Este que me hace, este me mueve la matriz, ¿de acuerdo? Y para mover, ¿qué tenemos que hacer? Esto es lo único que cambia, ¿cierto? Tenemos que mover, dependiendo de lo que quiera hacer mi jugador, va a mover arriba, abajo, izquierda, derecha. Este mover así, sin decirle dirección, ese mover es privadísimo, ¿ya? A diferencia del otro mover que tenemos aquí, que me modela el arriba, esto lo vamos a agarrar y lo vamos a quitar un cachito. Yo tengo que mover secciones de la matriz, ya sean columnas o ya sean filas, ¿correcto? Eso es lo que hace la diferencia aquí. Ya esta parte es lo diferente en todos los procesos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá vamos a agarrar y vamos a ponerle otro estructura de control que me permite elegir uno de los 4 movimientos dependiendo de lo que tú me dices que yo vaya a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Fíjense, para mover lo que yo necesito que me envíes, fíjense, es la dirección a la que yo quiero mover. Y de todas maneras, el movimiento siempre va a ser el mismo. Y ahí vamos a hacer lo siguiente. Me sigue. Le digo, si la dirección, fíjense, es 1, ¿eso qué va a significar? Esto va a significar que estamos queriendo mover arriba, ¿ya? Entonces, mi cambio de estado, fíjense, ¿a qué va a ser equivalente? Va a ser equivalente a mover las columnas hacia columnas, así le digo, hacia arriba. ¿Correcto? Esa sería una opción. Pero si la dirección no es 1, entonces le vamos a ir a preguntar, ¿será que la dirección es 2? Le pregunto, ¿cierto? Si la dirección es 2, ¿esto qué significa? Mover hacia abajo. ¿Ya? Vamos a agarrar y le digo, esto significa mover hacia abajo. Entonces, en este caso, fíjense, mi cambio, ¿cómo lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir resultado
de mover las columnas hacia abajo. ¿De acuerdo? Eso hacemos. Luego le preguntamos, ¿será, le digo, si no es la dirección hacia arriba, qué sé yo, o no es la dirección 2? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ir a preguntar si la dirección es 3. Esta es una opción. Les voy a mostrar otra opción que es mucho más bonita, ¿ya? Esta sería esta. Si es 3, entonces, ¿qué significa esto? Que queremos hacer un movimiento hacia la derecha, por ejemplo, ¿ya? Y en este caso dice el cambio, ¿a qué se va a generar? Se va a generar cuando yo vaya a mover las filas hacia la derecha. ¿De acuerdo? Derecha. Y por último, fíjense, si no es ni 1, ni 2, ni 3, entonces el cambio, ¿dónde lo vamos a generar? Moviéndonos hacia las filas hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Listo. Y luego el resto, fíjense, es lo mismo. Esa es una opción. ¿Y esto a qué se reduciría? Se los voy a... ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, sí estamos bien. ¿Y cómo se reduciría este public? Fíjense, ¿cómo se reduciría el mover hacia la arriba? Fíjense, ¿a qué se reduciría mi mover hacia arriba? Básicamente sería a esto, a pedirle mover, ¿correcto? Y lo que me devuelva este proceso, ese va a ser mi respuesta. Le voy a pedir mover. Y como me dice arriba, yo le voy a mandar la dirección 1. Y listo, a eso se reduciría y este se ejecuta. Ya, esa es una opción. ¿Han entendido ahora? Sí, ¿no ve? Esa es una opción de solución. Bueno, esta ya sería la segunda, fíjense, porque la primera opción es tener todo esto, ¿correcto? Así, en el cuerpo, aquí, todo así. Esta sería probablemente la más fuerza bruta y está bien, correcta también es. La otra, me he cansado de escribir lo mismo, ¿correcto? Entonces he dicho, ya me voy a crear un otro proceso que se llame mover. Y lo único que vamos a hacer, fíjense, es aquí la diferencia. Esa es la parte diferente. ¿Y cómo voy a elegir dónde obtengo el cambio? Voy a elegir dependiendo de la dirección a la que me quiera mover. ¿Y quién me va a decir cuál es la dirección a la que me quiero mover? Si me dices, movete arriba, eso sería equivalente a mover en dirección 1. ¿Sabes? ¿A qué sería moverse abajo entonces en esta versión? Fíjense, en esta versión, el moverse abajo básicamente sería equivalente a ponerle así, mover abajo, en este caso, ¿ya? Mover abajo sería decirle directiva 2. ¿Correcto? Y el mover izquierda-derecha sería ponerle 3 y 4. Esa es la opción 2. Pero aún así, fíjense, esto me parece un chanchito. ¿Correcto? Este está medio feíto aquí. Pero ya está mucho más razonable que escribir 4 veces eso. ¿Ya? Pero aún así este sigue siendo un chanchito. Entonces, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer? Fíjense, lo siguiente que podemos hacer es más bien no abstraer todo esto que tenemos aquí como algo común. No abstraer todo esto. A ver, todo esto no lo podemos abstraer. Versión 3. Si ustedes me dicen cuál es la mejor, ¿ya? Es la versión 1, todo chancho en mover arriba, fíjense. Tampoco está tan chanchito, pero es larguito. Y le digo, a ver, parece que aquí lo único que es interesante es básicamente el reporte, el cambio, ver el terminado y encontrar el cambio. Y luego esta cosa, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la generación del reporte, ¿correcto? Todas esas líneas que hacemos es la generación del reporte, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Esas líneas me generan reporte. Entonces yo digo, ya, la otra opción
es no llevar hacia arriba a un mover general, sino más bien este proceso, después de haber hecho los movimientos, todo, hacer este proceso de análisis post-movimiento, ¿correcto? Este va a ser un análisis post-movimiento que me va a generar el reporte, acorde a lo que se haya hecho en la matriz, ¿ya? Entonces, este reporte que en realidad empieza aquí y termina ahí, lo vamos a copiar. Fíjense, copiamos y le digo, nos vamos a generar un reporte, ¿ya? Ese que sea el proceso que me permita generar un reporte. Va a ser privado. Este que me va a entregar una cadena. ¿Y qué es este proceso? Este me genera un reporte post-movida, ¿ya? Y para eso, ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir la información de la movida de este juego, ¿ya? Si es que generó un cambio en la movida o si no generó, eso lo vamos a recibir en mi parámetro cambio, ¿correcto? Ahí está. Entonces acá, para cerrar esto, le digo, mi promesa de respuesta, ¿qué cosa es? Es el reporte. Entonces acá, ¿qué necesitamos? Necesitamos generar esta variable respuesta, reporte. ¿Entendido? Sí, eso está aquí, ¿ya? Bien, una vez que hemos copiado eso, entonces esto ya no tiene sentido que esté acá, ¿correcto? ¡Zas! Lo volamos. Entonces, mi reporte, ¿a qué va a ser igual? Va a ser al proceso de generar el reporte post-movimiento, ¿cierto? Eso hacemos. Mi cambio, fíjense, acá ¿qué va a ser? ¿Qué le tengo que mandar? Le tengo que mandar mi cambio como parámetro de entrada. ¿Ya? Entonces, reduzco esto y le digo, mi cambio lo vamos a declarar, definir con falso. Y así vendría. Este está más limpiecito, ¿correcto? Le pregunto, si es que el juego no ha terminado, voy a mover las columnas hacia arriba y con todos los resultados que yo haya botado de mi movimiento, voy a generar una variable, ¿cierto? Si ha habido cambio o no cambio. Y dependiendo de eso, yo le mando este valor parcial que he obtenido y con esto vamos a ir a generar el reporte más los cambios de estado que se ha podido generar dentro de lo que es la matriz. Pero si el juego ha terminado, mi reporte es ese. ¿Entendido? ¿Cuál les gusta? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Cuál es más entendible? Por otro lado, me parece que es mejor el 3. Ese es más entendible que el 2. ¿Correcto? Ahora, el que es más exhaustivo, digamos, y no importa, vamos a sufrir, vamos a hacer lo mismo más de una vez, sería la 1. Entonces me voy a inclinar por la 3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya no es interesante este, porque fíjense, este es más chancho que lo que teníamos antes, no me gusta, ¿ya? Este tampoco ya me gusta, ya no es verdad. Y mi mover, fíjense, mi mover, ¿a qué se va a reducir? Mi mover arriba, abajo, básicamente entonces va a reducir a esto, ¿ya? Lo mismo acá. Le digo mi cambio, por si acaso va a ser falso, probablemente no necesito hacer eso. Y le digo, mi cambio va a ser mover hacia arriba. Y acá le digo, vamos a ir a generar el reporte, ¿eh? Fíjense, el reporte de esta movida va a ser el resultado de pedirle generar el reporte post-movimiento. ¿Y qué necesito mandarle? La información de mi movimiento. Eso sería mover abajo. El mover a la derecha, misma idea, ¿cierto? Es similar, pero ya prácticamente son declaraciones y un control mínimo lo que se hace. Y todo esto lo volamos hasta aquí, ¿correcto? Y le decimos, básicamente el reporte que va a ser el resultado de ir a generar el reporte post-movimiento, dado que le mandamos como dato el cambio que hemos generado, si es que se ha generado o no, producto de mover las filas a la derecha, ¿ya? Y acá, ¿qué hacemos? Misma idea. Fíjense cómo ha reducido el código montón.
¿ya? En vez de tener todo eso, todo esto es común. Entonces, toda la parte común lo sacamos. Y resulta que básicamente el reporte, ¿cómo se va a generar? Se va a generar sobre la base de lo que tenemos ahí arriba, estructuradito en esta promesa, que es el generar reporte final. Este es el generar el reporte final, dado que tenemos la información de si hubo o no hubo cambio. ¿De acuerdo? ¿Listo? Eso sería el asunto. A ver, veremos si es que no hemos arrastrado errores producto de haber hecho control copy, control paste. Veamos, este se cierra con ese con este, estamos bien, este con este acá, este acá, este acá. Parece que está bien. Creo que no tengo ningún otro proceso y estamos bien. ¿Entendido? Modularizar, Arnold. A eso se llama modularizar, limpiar el código, y cuando ustedes estén en segundo semestre les van a enseñar a refactorizar. ¿De acuerdo? Cuando tú miras código repetido, cosas así, tienes que aprender a tener más limpiecito el pensamiento. Ahora fíjense, mi pensamiento está mucho más limpio. Dices, a ver, si el juego no ha terminado, entonces, ¿qué vamos a ir? Vamos a ir a mover las filas a la derecha. Resultado de estos movimientos, yo voy a generar un resultado de tipo booleano que me va a informar si después de haber movido las filas a la derecha yo he generado un cambio o no en la grilla original. Me va a decir true si ha generado cambio. Me va a decir false si no ha generado cambio. Con esa información parcial que yo tengo, voy a ir a generar mi reporte final post movida. ¿De acuerdo? Y este reporte, fíjense, siempre es el mismo. El procedimiento de generar el reporte siempre va a ser igual en toditos los movimientos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, este es más limpiecito. ¿Ya? A ver, cruzaremos los dedos y veremos si es que esto compila. Así, me falta mover columnas arriba, columnas abajo, todo esto me falta hacer. Tienes razón, por lo menos le vamos a poner la firma, ¿ya? Entonces, para poder mover hacia arriba, yo necesito tener un proceso que me permita generar un boolean, ¿ya? Que va a ser el resultado de intentar mover las columnas, fíjense, hacia arriba, ¿ya? Y eso nomás es. Por el momento le vamos a decir que todavía no sabemos mover y por defecto te voy a decir que no ha generado cambio. Lo mismo acá, se va a quejar por esto, ¿no es cierto? Deberíamos tener entonces un proceso específico que me permita mover las columnas hacia abajo. Y luego nos vamos a dar cuenta que estos movimientos parciales también son bien similares, pero ya hacer una estructuración, digamos, de este pensamiento en términos un poco más de refactorización va a requerir un poco más de destreza en la abstracción, pero lo vamos a hacer poco a poco. Entonces, ¿esto qué sería? Mover, dice, columnas, ¿de acuerdo? Hacia abajo, eso dice. Y el resultado que debería ser un booleano. Por el momento, no sabemos cómo se mueve. Este mover a la derecha, ese ya hemos hecho. Este private perdió matriz, lo voy a subir aquí arriba porque fíjense, ese está apoyando a este proceso que es generar el reporte, ¿ya? Para mover arriba, ¿qué proceso necesita de apoyo? Mover las columnas arriba. Para mover abajo, ¿qué proceso necesita de apoyo? Mover las columnas abajo. Para mover a la derecha, ¿qué proceso necesita de apoyo? Mover las filas a la derecha. Y para mover a la izquierda, de la misma manera, ¿qué proceso necesita de apoyo? Va a necesitar apoyarse en este procedimiento que me permita definir el movimiento real de las filas, ¿ya? Esto sería mover las filas, fíjense, las filas, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda.
Y resultado de este proceso, ¿qué me debería generar? Un valor booleano. Por defecto, ¿qué le vamos a decir? No sabemos porque la verdad no sabemos, ¿sí? Ahora sí, a ver, compilaremos. Este es un objeto OPA todavía, ¿correcto? Todavía no sabe mover. A ver, haremos mover filas a la derecha. ¿Cuántas filas yo tengo que mover a la derecha? ¿Saben cuántas filas hay que mover a la derecha? ¿Cuántas? Una. Una fila. ¿Cuántas? 3 filas. ¿Por qué 3? Mm, ¿Cuántas filas tengo que mover a la derecha? ¿La grilla de cuánto por cuánto es? 4. 4 por 4. 4. Muy bien. Entonces no me puedo olvidar de ninguna fila, ¿correcto? De ninguna fila. ¿Ya? Entonces le voy a decir, voy a empezar por la fila, fíjense, voy a empezar por la fila 0. ¿Y hasta dónde voy a ir? Voy a ir hasta la fila menor a 4, ¿correcto? No me voy a olvidar de ninguna fila. Y voy a mover toditas las filas hacia la derecha, ¿cierto? Entonces le digo, mover. Le voy a decir, hubo cambio, va a ser el resultado, fíjense, hubo cambio, va a ser el resultado de lo que tengamos hasta ahorita, si hubo cambio, o el mover, fíjense, la fila. Voy a mover la fila, solamente una fila, ¿ya? Desplazar, le llamaremos a esto, desplazar fila, ¿ya? Desplazar fila a la derecha, ¿correcto? ¿Qué fila quiero mover? Quiero mover la fila a la derecha. ¿Entendido? Y desplazar fila se encarga de moverme una fila. Si yo sé mover una fila, sé mover 2 filas. Si sé mover 2 filas, sé mover 3 filas. ¿De acuerdo? Entonces, este procesito solamente me mueve una filita, ¿ya? Por defecto, mi hubo cambio. ¿A qué debería ser? Si no hay cambio, bueno, por defecto mi hubo cambio debería empezar en falso. La única vez que eso va a cambiar es que alguna vez alguna fila me reporte un cambio real. Entonces, para apoyar el mover la fila a la derecha, necesitamos otro proceso que me apoye a mover solo una fila, porque fíjense, me mueve toditas las filas a la derecha. Pero ¿cómo estamos moviendo las filas a la derecha? Uno por uno, fila por fila, ¿de acuerdo? Y ese proceso que le hemos llamado desplazar los valores, qué sé yo, la fila a la derecha, ¿de acuerdo? ¿Qué fila estoy queriendo mover? Estoy queriendo mover la fila I10. ¿Listo? ¿Y esto qué me debería devolver? Un cambio de movimiento. Acá lo dejamos y el día martes continuamos. Similar es mover filas a la izquierda. Fíjense solamente que ahora le tengo que decir desplazar filas a la izquierda. ¿Correcto? Y mover las columnas, ya no vamos a caminar en la fila. ¿Cómo vamos a caminar? Vamos a caminar en la columna. Desde la 0 hasta la menor a 4 vamos a desplazar la columna. ¿Correcto? Entonces, ¿qué le vamos a mandar como dato? Columna. Eso también se puede generalizar, les cuento, se puede parametrizar. Pero por el momento aprenderemos a desplazar una fila y luego charlamos. El martes vamos a analizar este procedimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué otro juego quiero que vayan a jugar? Sopa de letras. ¿Está bien? Vamos a hacer la próxima semana un sopa de letras. Y la próxima semana les voy a enseñar otra cosa más para permitir hacer, ¿qué se llama? Un control mucho más bonito acá. Vamos a introducir un nuevo concepto más para introducir. Plantas versus zombies, no tengo la menor idea. Voy a ir a jugar, ¿de acuerdo? Entonces voy a chequear cómo es el asunto y vamos a ver si es que se puede resolver con lo que hasta el momento tenemos. Estamos analizando juegos o dominios de problema que se puedan resolver con lo que hasta ahora sabemos.
¿De acuerdo? Entonces, este problema del 1024, con todo lo que se ha aprendido hasta ahora, deberían poderlo resolver. ¿Estamos de acuerdo? Debería. ¿Ya? Eso es el punto. Muy bien. Nos vemos el día martes. Hasta el martes. ¿Cómo será el segundo parcial, Luisa? Va a ser similar al primer parcial. 2 horas. Correcto, similar al primer parcial, obviamente los ejercicios ya van a involucrar más cosas, ¿no? Más conocimiento. Mi Angry Birds funciona, te cuento, pero el Angry Birds necesita otro concepto más. Siempre va a haber teoría. Una buena práctica, chicos, es la aplicación de una buena teoría. Ya, si ustedes dominan concepto, van a poder aprender cualquier lenguaje de programación. Ahorita estamos programando en Java, ¿para qué? Para mostrar que nuestro pensamiento funciona, porque si no el papel todo aguanta, pues, ¿cierto? Todo aguanta el papel y tú juras que funciona y probablemente ni la primera línea de tu razonamiento va a entender la máquina o va a poder traducir. Entonces necesitamos tener una herramienta que me permita operativizar el pensamiento, ya demostrar que nuestra estructuración de cerebro está correctamente planteada. ¿Está bien? Nos vemos el día martes, jóvenes. Todo lo que encuentren en sus manos, tienen tarea, que es el recorrido de matrices. Espero que ya lo hayan hecho. Hagan eso. Necesito que ustedes entiendan bien el manejo de una matriz, bien el manejo de un arreglo, bien el manejo de un objeto. Ahorita mi objeto es todólogo, ¿correcto? Porque no estamos poniéndole más cosas, pero la próxima semana le vamos a mejorar nuestro pensamiento. ¿Ya? Ok, hasta el día